Baisha pamba, isha papina, cuina, ana yumahina, a ver mañana de veñan de programa mi, entre lo que te iba a pedir, se va a girar a toda la hermano, pero aquí un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuá de Peina, que puta sombra de TV, amboasao, ma PMP, tenía abrazo, rompe espalda, y a Jari iba a ser, ñande, rimbi apoye, cuapa, y te imagina, ya estudiando imagina Evangelio de nuestro amado Yahoshua Hamashiach y me Juan capítulo 16 verso 26 de donde otro marique edición número 477 paro papá y meterse pues tengo ya 477 ya pudiese 500 y no lo está y ahora que nada yo pudiese que nadie yo apoyar que no lo está yo pudiese 500 ya esa va a covería con la mensaje mía, no hay problema. Más 595-985-162-975. O sea, mío, arete poco, pues ya ve, no pidió, hija. Anda, arete, ya ve, pues ande ahí. O sea, la historia, ve, y puto, yande, ni epu mumburigua. Ni epu y popegua. Ni emburi y popegua. Celular, vive. Y puse hermano una mensaje, pregunta, cuestionamiento, refutación, nombre no. Hoy judío ya de refutar. Hoy ve ojendu ve España ve allá pues ve programa ojendu no. Pero refutar pero hoy que Talmud ve UPB la Talmud no recoge esta parte no recoge sustento torácico y dice la Torah conforme al Talmud o el Talmud conforme a la Torah o la Torah habla por boca de los sabios rabinos que peaqueamos. Pero es por anducho es la mopo y upea la y a la Torán de Iribeisa. Dice tal cosa. El mismo ahí la había sido, o sea, la pe ñande a pisar ñande cuestiona y te ave orecua mala interpretación. Pecha y la Biblia pecha y la palabra. Pecha Moisés a oima. Hay urecho la versículos a un guasán de donde irla. O si no, tú no topas yo y no hay por ir. ¿Sabes? Tení interpretación de más como figuras que como tení escrito bíblico. Interpretación, pensé en acá de lo mitad de yerupi, oralmente, pero no ir y no llega a ir y upea la Biblia vende y por a nivel religión de upea para nave, pero donde hay por documento. Piensan de ahí. La diferencia que ellos hacen la documentación de lo que ellos creen y opinan como y Talmud, pero doy horas y por ir la Torah. Después los 5 primeros libros, por ejemplo. UPB ya perdemos autoridad. Sí, ñanden, bueno, pero para supercuera la autoridad la Talmud porque son discusiones de los sabios, de los fariseos, de los rabinos, que es como si fuera que los mismos gente ahí vale como palabra de los ya. Pero, o sea, algunos como en esa algunos tiendas ahí hoy ni judío. Vean un judío por lo menos por entender o la o la Mashiach. O pillar la explicación la conforme a la Torah o esta hija a teku oñe de prendeta o oña subibe y fuerte te es la judaísmo bueno es judío, es judaísmo, pero el judaísmo tiene su parte negativa que está muy judaizante en el sentido de que o practica y te y la como doctrina las tradiciones y enseñanza talmúdica. Japea la oye japea algo cuimba evido y coitera. Oye, tengo un entregado hojina. Tengo verme como experiencia que
también a veces ya recola de las mismas ramas allá, en este caso que son judíos que están escuchando el programa también, que le aman al Mesías. Pero me orecó ahí que la o defenderse hay alguna cosa indefendible porque la Torah no ampara eso de fuera. A la misma cosa que hoy la había sido bueno, las religiones que se denominan cristianas, pero o defenderse la doctrina o alguna cosa, aún algunas revelaciones de un profeta que ellos respetan, pero que no concuerda con la palabra, o defender, no, para ti profeta, para inspirado, para y ungido, para soñado, joder, visión, entonces seguían por lo que dice ese profeta, pero ese profeta no fue la escritura. Hay con la oiga tú la o malinterpreta, y explicado eso. Y bueno, y tú Hugo, anda, yo digo, ya agradece ñanderute te ñandere juete a verla o me jane ñande ita irarupi vende digo ya hoputu be ala y catuya hecha cuajina mo ya por un cane y milla jaola añeteguavi catu han ya ye poi be añetegua cuape allá ña se ve ya pu jiwa pa un hija y que añetegua jiwa cuape entrar entre los brazos de la verdad despegado de los brazos de la mentira calañan de objetivo. Vaigo pastor Sergio ina lunes guaye playa y llego a Shuei. Ya Japón de vaina. Sí, pastor Sergio Mozambique ne envía pues ahí sistema radio WhatsApp vive. A veces ya ponían de ellos de YouTube ya le bebé hija Torah loita. Pepe video yo corre Facebook o Telegram WhatsApp sí, Javi ñandera pisa vamos a enviar y no por piete. Sí, ya en muchos departamentos ya hoy más corresponsal de cada hija Torah. La pinamos a Biloina. Entero vete a ver. Abrazo rompe espalda y los hermanos pues. Ay, bueno, pero casi mío maná vende ñeputu mi areco se línea PA más 59598516975 PA la perucación a la giro personal. Giro Tigo por Andúa que tú ya de con la línea Tigo ahí vayan WhatsApp también en privado si no la vende grupo. La línea de número I. Sí, porque PA línea personal. Bueno, allá sabí, hay otra cosa falta. A ver, no son preguntas ya responde Pama. Y en el metagina capítulo 16. Entonces hay tu cañé, no tajina, pero ya putita hoy ya vea. Hoy cosas realmente es cierto, hay cosas que no entendemos. Bueno, hay malas traducciones y hay realmente traducciones ya las ya interpretar por nada porque si no hay sentido. A la mala traducción a tu muy palabra muy naranja y falsa traducción a tu muy oídas a ella o falsa y muy de pero guay que tanga muy te vende por la duda hina cuanga pango y 16 ve sí Peggy que hina 17 ve ya muy te 18 son muy ridículo sí es que anilla ya pura dilo bueno va este comillas a mí a ver ya pita a ver gurilla ñemon que está bueno pero se la justamente hay cuasea justamente es han a ver el pejendupe vea para la función de la parábola pase la ecuación ahí va era entonces solamente la parábola de Lázaro y el rico ya puso y doctrina Hamburgo parábola hija o mía rega tú no lleves que hay de las otras parábolas si en parte se puede literalizar o no parábola es parábola él oye literalizada de una parábola el ejemplo la enseñanza que da, la caricatura literal, pero la escena,
la ilustración pe cuento pe comparación panda irreal pa ye purunen pe tem onde comparar one de nembo o pe me seta la mensaje pero pe mensaje o sea upea la verdad pero la UP érase una vez que se fue en el ADP, esos son comparaciones. Entonces, pues ya poner la pregunta ahí, pues allá el literalizata no Lázaro y el rico, va en el literaliza para mi otro entonces, la otra parábola. Hay que estar a un lado donde enderezar el juicio final. O sea, entonces de pecado ya estamos de interesa allá allá gente más. Entonces cuidado con eso. Entonces por lo menos hay de provecho y la UPAP explicación es porque vamos a pensarlo mitad. Bueno, ese fue la última Yeshami, sí, última edición Upaguri ya envía acerca de la alegoría. Con ya se dañan de título va vaina. Moto lado para hoina vea. 16:25. Bueno, ya por ti aclaración sapeite. Tengo la añe compromete a verme la añe analizajan más con evidencias la escritura oía con 66 libros. Ahora no tengo más baño botavita na daré coi tiempo hay pibaraja más alejan más todos los días la humía mi libro apócrifo ya sea del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces daré coi hoy ahí daré coi no tengo yo impreso esos libros. Entonces ni a tu ahí ahora acá a no ser de que en algún punto ya tocaron alguna conversación que ver con algunos de los libros apócrifos, pero ya escala documentos a la UPAO PEPAR. Pero si andar escuela libro fuera, yo no tengo esos libros, no trabajo con esos libros. O sea, en ese tiempo yo vi me hago ahorita pues llego a fragmentos, documentos, misa ñecoteno o algún versículo relacionado. Según la fuerte es más escritural veñan de Jipurúa con 66 libros es la añeja a aprenderse algo. Puede a veces la añe comprometerme, pero así ya discutían más de para eso digo no ya discutían más de los jubileos, Shazar. Se voy a leer versículo por versículo a analizar a la contexto. Por eso es que no quiero entrar en debate cuando alguien presenta como evidencia el libro apócrifo, por ejemplo, ahí del libro de Eno. Hoy, ciertamente, hoy alguna cosa no cuadra y ese la redención ese mandó a esa pajera upe ángel upe la oyapoa. Sin embargo, la redención viene por medio del Mashiach para nosotros. O sea, hay cosas que no. Varias AMM no. Bueno, porque algunos están de. No. Va a ser de pastor definita más para inspirados a mapa, no, porque la libro de no, oreco ahí, y bueno. Si el libro de no es inspiración divina, repillas a un peande reconoce por allá la Torah do yo contradecir upeiri piguara por pe Torah tiene 2-3 años más o menos upea tueñe por no analizar la unión mi libro. Yo no voy a discutirle a usted. Ahora si me mandan un versículo de tal libro apócrifo y acá dice que esto tal cosa, bueno, a veces a escala pe partes a leer pe capítulo, pero no todo el libro yo no tengo conocimiento. Y si hay para refutar, pues me han oído y niña te lo coincidía con la Torah. Pero el hecho de que coincida algunas cosas con la Torah no quiere decir que
todo ese libro va a ser inspiración, porque ojo pon ahí te irás eso. Pero habla tema, o sea que no. Me están recomendando también estudiar y usar esos libros, pero está putando con y por ahora se aprendí de y apenas entendéis nada ubi pero ya llegó por y nada la apoyo a pata otro muy que beta un más libro tú ya trabaja para te beta ese es culpable a ver. Pero si hay necesidad exacta sí atenta contra hemos hecho los intaños por uno yo pues te ir algún hermano veja pea con libro pea entonces escaman de ana en ese caso muy para un semba y como ya hice en algunas ocasiones ahí y oí algunas contradicciones sí ahí entonces no por eso no estoy de acuerdo de que el libro de no sea una inspiración divina en su totalidad pero coñande con allí puro ahí con Biblia algunas partes recoja falsificado ahí se siempre eso ya no puede ser considerado inspiración divina. No puede ser justo el libro de Enoch. Antes la noche poco y sé que eso que aquello. El hecho de que se encontró en la cueva de Qumran, eso no quiere decir que sea inspiración divina original. Porque Pepe, está de chicos. Oña y la rollo de Isaías, mi oye topayo, Pepe. Oña y libro de ya digo mi judío y purúa que es misticismo, mía. Que se encontró también ahí. Entonces pico hereta mía. No, con inspiración divina porque estaba en Qumran. O sea, eso no es evidencia para decir, no porque se encontró en Qumran, te guaja inspiración divina, handicap tuya, no. Entonces yo ya rato mi libro de magia, oye, topado que Qumran ve hija, y bueno, allá está bueno, peango, inspiración divina, allá lloras. Cuidado con eso. Pero bueno, ya mi niña dando esta idea, ni ni discutir. Ñandego, lo nuestro es la Sagrada Escritura, por lo menos a ver Yarecó 66 libros. A la Yarecó a mano la apócrifo son 7, siempre ya nombrado, que está en la Biblia católica y está a mano. Cuando hay necesidad, repito, o no necesidad, algunos y puro nos hayan de refutarse con las otras Biblias apócrifas que no tenemos acá. Ya es ya revisar, pero por ejemplo, a refutar una PTI, PTI, se refutable, a esa caja no ayuda la olla hija. A mí no es que yo busco un librito y aleja, no, me lleva horas de estudio, será. Porque ahí pues van a entender o citar de capítulo, de versículo de tal libro, que es considerado inspiración divina. O citarse a Moisés capítulo 7 de nombre. Se un día tú y ustedes de más arrancar, entonces ya se can la contexto, muy para arrancar, ya a veces añe ponemos 5 y si hay necesidad del 4. Esa revisamos, hoy poñe por una y doctrina, ahí vamos, muy vamos. Y a leer marangüe curia y a estudiar para marangüe y mala ñan de libro ñan de biblioteca pues pero vaya puta a veces ya pone y me lleva horas a veces puedo hacer la evidencia no porque quién es el pastor para decir que es canónico y quién no es canónico al final y al cabo más vio ya pues la algunos hay calidad algunos reconocen pero hay otros que no. Segunda ellos seco arecó la autoridad ni yo ni otro hermano ni nadie. Eso porque está así establecido. Y claro, ahí se amoía la ley más para la sagrado jamás para la sagrado. O sea, siempre dice allá pues y por una la regla. O contradecía, oño contradecía te yo y cuya te yo ya pi norte otro ya pie te más sur otro lado, que decir que algo anda mal ahí. Y ver, tratar de buscar los versículos, los libros más antiguos, ya se haya comparar, ya por la gente crítica textual, ya analizan, va, ya respetar, manejamos siempre, en antiguo, vea. Y si demasiado hay contradicción, demasiado hay tipo cuentito lento, mucha fábula en un libro, digo que es, y que esa es inspiración, o contradecir, imagina la Biblia y te.
Se no me de acuerdo, pues. Mm. Tampoco estoy defendiendo diciendo totalmente con la Biblia de J. Purua, con ni PTI errores, ni PTI falsificación, ni PTI versículo falseando. No, yo no dije eso nunca. Pero la ya adecuada. Es lo que está constituido dentro del canon universalmente, como que se usa como Sagrada Escritura, pero otra vez con mucho análisis crítico, serio, ¿sí? Ya pillas a más para o pertenece a oír la propia Biblia, la palabra original, a más para bueno, hombre, Emanes, aquí aclaración, India ya posee 20. A ver, a ver la contradicción. Justamente nada va a aparecer uno y este versículo 16:26. 16:26 de Juan no está bien claro. A que ver. Va el problema, ya que el Mesías es nuestro sumo sacerdote. Y continuamente intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25. Hay contradicción, hey. A que peacha. Bueno, ya mañana 16:26 con Hebreos 7:25. Contradicción. Eva la a ver. Pero abrí que vende Biblia de esta vez se puede tengo que gente a ver. 16:26. Oigo, ahora, va a venir Reina Valera, vaina. Tú, a ver, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Bueno, en aquel día pediréis en mi nombre. ¿Puedo ver árabe bellirureta? Sererabe. Haya ningún da IBM que se arrogallita a vender ese rupe. Hackepea. Vale, a ver. 16:26. Y eso a mí, Bimbe. 16:26. En ese día ustedes pedirán en mi nombre. Y le digo que yo. Y no les digo que yo rogaré al Padre por usted. De vea con no. Pero en la ñande voy, nada. Pero no hay poder y ahí fácil. En ese día ustedes pedirán en mi nombre. Y les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Pero oíste y no. Y en ambas versiones está en la versión 16:26 de Reina Valera. Y no les digo ahí. A ver, Bimbe y no ahí. Pero ya ule. A ver, ya de puruma, vea, porque la Bimbe no hay pues ya de cota guri, pues ella se vea con problemas. Pero, a ver, Coti lealmente. Y 6:26. La pecha puede a veces las MM, hago ese dato. Y la pecha de abrir es solucionada, y si a mí 6:26, pega latinoamericana. O aparece igual ver la palabra y no. Ese día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo esa. A ver, güey, no rogamos ahí. Habíamos todo ese y la era bella y unero el padre me está ñande. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre en Uribe. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. A 24. Pillama. A ver, entonces. En el 24 cuando dice lo que él va a rogar por nosotros. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En donde ir pellerureja se va a rogar así también recibían. Y lo mismo, 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto le digo que todo cuanto pidiere al Padre en mi nombre os lo dará. O sea,
A peña de niña por la imagina porque ya de coiteí al Mesías ve como queña jae o hija abuela o rogata jañan de. Y por eso digo, esa es una oración de Juan, del Mesías al Padre, rogando por nosotros en esa oración. Allá. Pero aquí, por lo menos, habe en. Ya a mí, por lo menos, habiendo, no sé, en el 23, 16, 23, 16, 24, se burupea. Da y por ahí la palabra rogar. Bueno. Y aparece en el 26, en aquel día pediré mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Ahí aparece la palabra rogar. Pepe ahí. Entonces ya es relacionado. Entonces que amuite 20, 16, 23, 24 PGI y lo roga taja a PGI no rogamos. Pero a ver, una sola vez aparece la palabra rogar, amigo. Chamita huevilla. También ustedes, por cierto, tienen tristeza ahora, Virgina, pero yo los veré otra vez y sus corazones se alegrarán y nadie les quitará su alegría. En ese día no me preguntarán nada. En verdad le digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Bueno. Sí, yandén de mañana mucho de la rogar. De ir, bebé. 24 veces. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Tampoco usa la palabra rogar. Le he hablado de estas cosas en figura, pero viene la hora cuando yo cuando yo no hablaré más en figura, sino que les manifestaré las cosas del Padre. 26. En ese día ustedes pedirán en mi nombre y yo les digo, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Una vez mire bien la palabra rogar. Entonces, por lo menos allí, ahora ya se tengo, haga la segunda aclaración. Versículo entre sí, acá, por lo menos, desde el 16, 23 al 26 no hay, ya digo, no hay contradicción. Porque cuando haya revisado, pega con otro. Amo, hay nada, hacemos corazón perea, y nada, Hebreos 7:25. Pero la ya revisaban, va el Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Eguatamina. Pepe sí. Ahí el Mesías dice que está intercediendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim. Sí, ya él como sumo sacerdote. Bueno, Pepe sí, ave ya se cámara en va eloicua. Va ere ave hoy purula o intercedeta ja. O mediata jañandereje allá, oye, esta jañandereje al Padre. Intercede jañandereje. Ja muiteje y que no. Pepe sí, a ver, peañane moingue sin un va esa tico pe ya ahora hija tima y este amor y cuave y que hay gente. En aquel día pediré mi nombre y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ahora, hoy la clave, a ver. Estas cosas he hablado en alegoría. La hora viene cuando yo no hablaré por alegoría, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. Palma. Ahí en el Hebreo 7:25 el Mesías ya está como sumo sacerdote allá, en el lugar santo. Y va a ver más allá. Pepe sí, hasta ahí está rogando todavía él por nuestra salvación. ¿Sí? Y que todos ya y las favores, las bendiciones. Y perdona jamás.
Ahora, hoy la trampita, a ver, entenderán, en aquel día pediré en mi nombre. Y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros. En aquel día. Y aquel día se refiere, está hablando de un futuro, el Mesías. Y no está hablando de que cuando él va a estar allá en el cielo. No, de ir, hágase, ahí ahora y va a pepe, ahora está haciendo rogamos, ahí venderé, ahí upera. ¿Mm? Estas cosas he hablado en alegoría 25. La hora viene cuando no hablaré por alegoría, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando Él venga en su segunda venida. Ahí, Pepe cambiar la cosa. Pepe ya, eso intercede, tañan de decía, ahorita más aveñan en 10. Y voy a pegar, no, y ve mala muy vaga. Pepe ya página. O sea, que japeñan de, o sea, todos los discípulos, al cual estaba él hablando ahí, jañan de. Ya de cota más betení cuerpo resucitado, ya de cota más betení mente no pecaminosa, o sea, y estamos en un estado de santidad, en un estado de pureza de vida, donde no haya pecado, allá. Entonces no hay que ver un pedo de intercesión, un pedo de ruego, un pedo sí, pedo ya, ese corazón piro y yo hace como me se empujú pere paite ese corazón y un millón de hago tiempo para yepe mete no y tu caño y no y vea sí 7:25 es cuando él está como sumo sacerdote ahora con anga bueno pero acá en 16:26 a eje hijina anga en el periodo milenial o hija ahora resucitar y ya resucita para ella de upebe Pepe sí y ya, la única fuente de explicación, vea. Sí, pues no negativo, va a decir coño contradecita el Mesías con el escritor de Hebreo. No, el versículo acá preguntan, hay pregunta, dice quizás Hebreo así. No. Hebreo no, en ese punto por ejemplo está bien. Toda la, o imponan baite, o explicar de la función ahora en este momento del Mesías como sumo sacerdote. No hay ahí, no podemos decir peacoye falsificar porque podría ser una solución, pues pañandente ya solucionó, pues hemos dicho, bueno, Hebreos 7:25 falsificados, entonces da por contradicción, pero no está falsificado eso. Y no es la forma de solucionar ahí. A ver, la solución es interpretación. A ver si porque peante hoy. Pero ahí el problema, hermano. Pea la ñan de gaja pa porque lo mitad y parte no entendéis a pea con versículo y pe ande man ya ein man ñan de mandu hay de más enda ya borra la Biblia ahí pero ñan de mandu ahí te oye es como si fuera que ya borra a que un pea ahí no eso no poco eso yo no saqué nada de la Biblia yo no pero nunca hablaste de eso y está es así Ari es como si fuera omití entonces de respetar es como si fuera que sacar o a veces además no iría a Biblia agregar. O sea, cuidado con eso. Entonces, a ver, ella preguntando acá, ¿cómo podríamos solucionar Hebreos 7:25 con Juan 16:26? Aparente contradicción. Bueno, es aparente sí, pero no es una contradicción. Para algunos es aparente porque no pile igual. Otro ven a directo y es... Primero hay contradicción entre el versículo de Juan 16:23 al 26 y Juan 16:26 con Hebreos 7:25. Vaya explicamos. No hay contradicción. Ni uno. Juan 16, desde el 23 al 26, de por ahí contradicción. Porque en ninguna parte antes del verso 26 me siento y puro y arrogata pendereja y no rogamos ahí, ni de por igual. Ahora, ir en uno de los versículos en 16:23 o 24 o en 16:25 irie discípulo se rogata vender a 26 ve cuándo va a ser roga y me vende se roga más y vende o sea vaya no dice eso entonces descartado de que vea ojo descarte ve ya montó descarte yo debe pero no ir contradicción a ver bueno aplica allí también con 16 Mateo 16:26
no hay que contradecir de ahí Hebreos 7:25, ni porque Hebreos 7:25 se refiere a este momento al Mesías intercediendo y rogando por nosotros. Lo mismo de ahí, y Katuguri muy sube ahí Timoteo, 1 Timoteo 2:5. Jaireta Jamba, ese 1 Timoteo 2:5, Hebreos 7:25, 2 horas ahí 16:26 de Juan Dino, porque ahí está hablando del momento en el que está ejerciendo su sacerdocio ahora. 16:26 el Mesías está hablando en un futuro milenial, periodo milenial. Bueno, ahí va a porque veía malas razones. Maraico intercede, ve es de ya resucitado, transformado, cuerpo glorificado, Nambrena, santo, mente ya no corruptible, Nambrena. Ñandé no, pues ahí se está refiriendo a lo que creen en sus discípulos, porque allí que Ñandé ahí este grupo de benditos. Bueno, y el Shami gate coyo ya hayoina, ya no, a ver, vaya son manas esa capona y no, pero ya es para 16, 27, 29 ya muy tema. Oye, más veces llamo ella para mañana en el día poco te día ahora guajera imagina atoralo hermano fuera allí yo to para coger no shalom bendiciones hasta mañana. Paraguay debe haer, no hay jubeca.